En el marco de la Quinta Academia Regional de Liderazgo e Innovación Democrática, organizado por la Asociación Civil Cultura Democrática, con el apoyo del Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia. El propósito que nos reúne esta mañana es reflexionar y articular acciones conjuntas entre actores políticos, sociales y académicos de América Latina y Europa en apoyo a la democracia venezolana. Iniciaremos con las palabras de bienvenida de nuestros anfitriones e impulsores del evento, Micaela Jolís, secretaria general del Christian Democratic International Center desde 2023. Antes de asumir este cargo, también fue jefa de gabinete de los demócratas cristianos en la región de Estocolmo y ha trabajado como asesora política del Parlamento Sueco y el Ayuntamiento de Estocolmo. César Chirino, responsable del programa CIP en Latinoamérica, coordina también iniciativas de fortalecimiento democrático y promoción de derechos humanos en América Latina y el Caribe, y ha representado a CIP en otros foros internacionales como la Asamblea General de la OEA. Y Micaela Rodori, presidente de Cultura Democrática, con más de 15 años de experiencia en iniciativas de defensa de la democracia en 20 países de América Latina y de fortalecimiento de la sociedad civil en el marco de las asambleas de la OEA y Cumbre de las Américas. Agradecemos sus intervenciones y damos disculpas y ya empezamos. Doy el espacio a Micaela Okay, thank you. Can you hear me well? Yeah, nice to see you. So I feel very privileged to be here surrounded by so many talented, passionate, and inspiring people. What an honor to be here. Excuse my Spanish. Excuse my Spanish. Doesn't really exist. I have to speak English. I'm working on my Spanish. Just raise your hand if you don't understand what I'm saying, and someone else can translate, so that would be really good. Okay, so why are we here? That's the first question I think we have to ask ourselves. Because we share our common values, a common vision, a peaceful and equal world. That's really why we all are here, I think. And we believe that strengthening democracy and promoting participation, we can make life better here in Buenos Aires, in Argentina, in Latin America, in Europe, and in Sweden, where I come from. So, as Lana said to start with here, we represent the Swedish Christian International Center, who are arranging this weekend with Cultura Democrática, and I would just like to start off by saying a little bit about who we are. And we are affiliated with the Swedish Christian Democrats, a political party in Sweden. And our roots go back to 1964, when the party was formed. And a few years later, the party started a youth wing. I know some of you are representing youth wings here from your parties. And back then, there was a huge international interest among young people in Sweden in the 60s, 70s. And they were eager to study other political systems, and mostly also to strengthen democratization. The Vietnam War shaped political debates around the world, and one could, besides that, see oppressive dictatorships in China, Soviet Union, Eastern Europe, and across the world. So the youth wing from our party in 1971 took its first step toward Latin America. A group traveled to 6 countries here, and the first country to visit was Chile. At the time, Salvador Allende was president of Chile, and Fidel Castro was making a visit at the same time as the Swedish group was there. And they met with Eduardo Frei party, and 2 years before the military coup. And this was a time of great international curiosity, and international solidarity was very important in Sweden in all political parties, I would say.
And that was also something that both the party that we are affiliated with and the party that Silk is affiliated with really worked hard with during those years. But in 1994, the Swedish Christian Democrats, also the Swedish Liberals, came into government. And then in 1995, we decided on a new form of development cooperation, which was launched then, which focused on democracy. And for us, we work in Latin America, in Eastern Europe, and in Eastern Africa. And this was the beginning of the Christian Democratic International Center, and this was also the beginning of Silk and how we work across the world. And today we continue to work, we listen, we learn, and we do not have all the answers. We come with an open mind and think that you guys have lots to teach us too. And we try to support and we stand alongside those who fight for freedom and human dignity. So with that, let me just say, I wish you the best of luck in the important work that you do in your countries, in your communities, and for our shared future. Thank you very much. Thank you for that, Michaela. Now I don't need to explain how Silk was founded. Thank you very much. We are here to help you with your Spanish if you want to do. Just tell me. Bueno, ahora paso a español. Mi nombre es César Chirino y represento a la Fundación del Partido Liberal, que es SILC, por sus siglas en inglés, Centro Internacional Liberal Sueco. Quería comenzar con agradecer a nuestros queridos amigos de Cultura Democrática y también a nuestros socios y colegas suecos de la Fundación KIK. Un poco como comentaba Micaela, el sistema sueco permite que cada partido tenga una fundación que pueda trabajar con partidos y organizaciones en otros países que tengan ideas similares, compartan los mismos principios democráticos. Con esto me gustaría agregar que en el caso de Venezuela, que es el que vamos a tomar hoy, SILC ha trabajado o ha acompañado a 20 Venezuela por más de 13 años. También a través del programa Paola, el que llevamos en América Latina conjuntamente con KIK y el Centro Palma, hemos desarrollado iniciativas que han permitido crear este tipo de espacios, como el de hoy, por ejemplo, donde varios campeones en la lucha por la democracia, los derechos humanos, se puedan encontrar, compartir ideas y crear sinergias que a largo plazo permitan darle mejores herramientas a estos luchadores democráticos. Como decía, sí, tenemos más de una década apoyando al Partido 20 Venezuela. Hemos intentado justamente permitirles, darles herramientas para que logren o hayan logrado llegar a ser el partido pragmático, que hoy son un partido programático, con una agenda estable, viable y que esté acorde con la realidad del país y de la región. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? Obviamente el tema venezolano hay que entenderlo como un tema, es un reto global, es un reto para la región en sí, no es solamente un problema venezolano. Entonces, este tipo de eventos justamente permiten o crean plataformas a venezolanos, instituciones, personas particulares o también la oposición, como en este caso muchos políticos en la oposición viviendo en el exilio, les da la oportunidad de seguir denunciando y discutiendo, compartiendo experiencias con países que tienen experiencias similares, que las han pasado exitosamente o que están lamentablemente en la misma senda. Y en este aspecto es súper importante recalcar lo que ha hecho la internacionalización del caso venezolano. Tenemos que recordar que gracias a esa postura que han tenido tanto Primera Justicia y 20 y otros agentes políticos venezolanos, se ha podido conocer más de lo que pasa en Venezuela. Entonces, también bueno recordar que hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional en contra del régimen de Maduro. También el último informe de las Naciones Unidas fue bastante categórico con respecto a la violación sistemática de derechos humanos. E incluso la OEA, la Organización de Estados Americanos, fue aún más allá y habló o introdujo la etiqueta de terrorismo de Estado. Entonces todo eso se ha conseguido gracias a la internacionalización del caso venezolano. Entonces
no hay que quitarle el mérito a este tipo de eventos como el que nos encontramos hoy. Entonces, en esa misma línea, quería también pedirles que ustedes sean justamente ese factor, que puedan replicar lo que escuchan acá, lo que ven acá, lo que escuchan sus colegas y se hagan también un factor que permita o acelere esa transición democrática que tanto hace falta en Venezuela. Porque no es solamente salir o cambiar el régimen, también es importante pensar que este apoyo también va a hacer falta de la comunidad internacional para reconstruir el país. Porque incluso saliendo del chavismo va a quedar muchas cosas que hacer, mucho trabajo, y estas sinergias pueden ser justamente el primer paso para apoyar ese proceso de futuro. Y en esa misma onda de internacionalización también quería pedir, o más bien que si quieren quedar con algo en las palabras que comparto con ustedes el día de hoy, eso, que vean el caso venezolano como lo que es una crisis compleja que ha llevado justamente a la región a una presión enorme por el flujo migratorio creado por la crisis venezolana, pero también por la propagación de estas redes criminales y de narcotráfico que tienen sus afiliaciones con el gobierno de Maduro. Entonces, bueno, sin más ni más, los dejo a las personas también protagonistas que le van a contar un poco mejor lo que pasa en Venezuela, y de nuevo agradezco el espacio a nuestros amigos y compañeros de Cultura Democrática. Gracias. Gracias, César. Es un placer estar aquí. Gracias, Micaela. Buen día a todos. Estoy realmente feliz que estén cada uno de ustedes aquí en este espacio para reflexionar y analizar qué más podemos hacer por Venezuela para lograr la democratización de Venezuela, que se restaure el Estado de Derecho en Venezuela. Y es nuestro deber moral velar por la defensa de los derechos fundamentales de tantos venezolanos que hoy en día lamentablemente están presos, están privados de la libertad, están siendo torturados, por defender la verdad y la libertad, por no claudicar esos valores que nos unen, ¿no? Digamos, como seres humanos más allá de las fronteras. Aquí hay argentinos, paraguayos, bolivianos, peruanos, suecos, de colombianos, si se me pierde alguna, Perú, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Suecia, Venezuela y Argentina. Son entonces estos países que están aquí hoy presentes, nos unen, y a tantos otros que por ahí no están presentes en el día de hoy, pero que tanto luchan y aún en esfuerzo en el caso de Venezuela, que nos convoca hoy. Entonces, por eso nosotros es importante reconocer el apoyo del Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia, que viene trabajando, con nosotros como Cultura Democrática hace 7 años, pero en América Latina desde la década del 70, como mencionaba Micaela. Realmente el compromiso de otros países en Europa y en otros puntos del mundo que miren hacia la región es importante, no es algo banal. También tengo que agradecer el apoyo del Congreso de la Nación, el poder realizar este evento en un marco institucional que es de alguna manera decir que sí importa la agenda de Venezuela para los argentinos. Hoy tendremos 3 diputados de distintos partidos políticos aquí hablando de la temática, y se van a sumar más tarde en un segundo panel. Vamos a tener representantes de la sociedad civil y de universidades como para mencionar. Entonces, pero más allá de la pluralidad ideológica, más allá desde qué sector vienen de la sociedad civil, academia, partidos políticos, gobierno, unimos nuestro esfuerzo en solidaridad con Venezuela, y esto es lo que venimos a hacer hoy. Realmente queremos que este encuentro sirva para liberarnos de la resignación después de
25 años que contra la fuerza de la dictadura nos parece que el cambio es imposible. A veces estamos tentados a caer en esa resignación, ya 25 años, no más. En el marco de esta Academia de Liderazgo e Innovación Democrática, en diciembre de 2019, di una charla, una capacitación de lucha no violenta y citando todas las técnicas que desarrolla Jim Sharp. Un venezolano me dice, no, nosotros hicimos todas, eran como 100, 200, y ya intentamos todo. Bueno, es difícil no caer en la desesperanza, en la desolación. Realmente venimos aquí y queremos que este encuentro ayude a liberarnos de esta desolación que podemos caer porque la dictadura, después de tantos años, después de tantas denuncias ante organismos internacionales, tanta gente solidarizándose y levantando la voz, sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Tenemos que luchar contra la frustración en eso de que no caer en la desesperanza y en esto de que seguimos trabajando y qué más poder hacer. Este encuentro tiene que ayudarnos a inspirarnos, a encontrar ideas para que nuevas maneras de luchar, así como el crimen organizado y digamos, la dictadura encuentra siempre nuevas maneras de sortear los embargos económicos y toda instancia de la comunidad internacional, todo llamado de atención que le hace la dictadura para que claudique tantos abusos. Pues eso es lo que venimos a hacer hoy. Realmente hoy los invitamos a dar un paso más, a escuchar, a aprender y a sumar miradas. En sus carpetas que recibieron encontrarán unas guías para sus notas, ¿sí? Obviamente con unas guías, pues están invitados a no simplemente a escuchar, ser espectadores de este encuentro, panelistas, etc., ¿no? Sino para realmente puedan contribuir con ideas, que puedan sintetizar y mientras escuchen trabajamos activamente para que se suman a este ejercicio de inteligencia colectiva y que esto no sea un evento más que hable en Venezuela, que realmente podamos contribuir uniendo nuestras cabezas y nuestros corazones en este esfuerzo comunitario de solidaridad internacional con Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Recuerdo lo que dijo Mica, tienen dos cuadernos para poder tomar notas. Nos hace mucha ayuda también y se los recomiendo altamente. Y para continuar con los dos paneles, quiero aclarar por las dudas que cada panelista tiene entre 15 y 20 minutos y luego se darán lugar a intervenciones y preguntas de los demás miembros de la mesa e invitados también. Por otro lado, desde la organización pedimos disculpas porque Juan Miguel Mateo, que está en el programa, es el diputado de la Asamblea Popular de Venezuela, iba a intervenir en este panel, pero se encuentra demorado por retrasos en su vuelo por el clima en Atlanta, creo que justo hubo un huracán, así que vamos a perdonar, pedir disculpas por esta circunstancia. Pero va a poder llegar al finalizar la mañana. A continuación vamos a comenzar el panel de análisis desde el Movimiento Democrático de Venezuela, que tiene como eje escuchar de primera mano a representantes quienes compartirán un diagnóstico de la situación actual y sus perspectivas sobre los pasos necesarios para la reconstrucción institucional y el retorno a la democracia. Bueno, le damos la bienvenida a Pedro Churtu. Hola desde la Matrix, espero que esté bien del otro lado. Pedro es el coordinador internacional de Este Venezuela, fue vicepresidente de la Federación Internacional de Juventudes Liberales y miembro de la Red Liberal de América Latina.
En 2023 fue acusado por el régimen venezolano y en 2025 fue rescatado en la operación Guacamaya. Te agradecemos, Pedro, y sos bienvenido a Internet. Bueno, muchas gracias a todos, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo, bueno, encantado. Gracias a todos por aquí. Desde lo que puedo ver en la cámara, veo algunas caras conocidas, buenos amigos, así que bueno, me alegra mucho saludarlos y lamento enormemente no poder estar con ustedes. César, que ahí lo veo, sabe que lo intentamos hasta el último minuto, pero bueno, este es un sacrificio que toca hacer por unas semanas para poder retomar abiertamente mis actividades y lamentablemente, bueno, agosto se atravesó para estas gestiones y eso dificultó mi participación, pero en cualquier caso, siempre le planteé a César la posibilidad de estar así sea online, como estoy acá, y bueno, me alegra que podamos por lo menos compartir un rato. Agradecido por este evento y por esta actividad, en momentos además, creo yo, decisivos para Venezuela. Estamos viendo unas horas muy intensas, no solamente porque hay mucho ruido, sino porque bueno, también estamos viendo acciones, estamos viendo coordinación, estamos viendo decisiones que son cruciales para esta etapa de la lucha y que, bueno, al final es algo por lo que hemos estado trabajando, no solamente desde el 28 de julio en adelante para hacer respetar el resultado, sino desde hace muchos años, ¿no? Y son muchas historias, son muchas luchas, mucho dolor también y mucho aprendizaje, pero bueno, estamos aquí. Creo que parte de lo que nos ha enseñado el tiempo es a manejar responsablemente las expectativas. Creo que hemos aprendido que esto no es un asunto de días en el sentido de fecha en el calendario, sino un asunto de hitos y un asunto de logros y de ir avanzando y conforme avancemos pues iremos logrando y consolidando otras cosas. Y creo que ese es el gran aprendizaje, ¿no? Ya esto no es un asunto de decir que esto se acaba mañana, pero como he dicho, si bien no es un tema de tiempos, no es menos cierto que el rol del liderazgo, y es lo que estamos haciendo en muchas partes y con mucha gente al día de hoy, comenzando por María Corina Machado, por supuesto, es acelerar los tiempos. O sea, lo que sí le corresponde al liderazgo es que esos tiempos se aceleren y que esos tiempos respondan a la urgencia de los venezolanos, que no esperan. Y eso es parte de nuestros desafíos, incluso con la comunidad democrática internacional y los tiempos de la diplomacia, que no siempre son los tiempos que nosotros quisiéramos para poder avanzar más rápido, pero estamos en eso. Eh, Además me emociona estar acá con ustedes de alguna manera, sabiendo que está en Argentina, porque bueno, Argentina para mí representa muchas cosas, representa raíces por mi abuela materna, que era de Mendoza, representa una tierra donde tengo mucha familia, muchos amigos, que ha acogido a muchísima gente querida y representa mi lugar seguro durante los últimos 14 meses que nos tocó vivir en la embajada. Y es algo por lo que siempre estaremos agradecidos con el gobierno de Argentina y con todas las autoridades y las instituciones que se ocuparon desde el primer día, sin dudarlo, abrirnos las puertas de la Quinta Buenos Aires en Caracas hasta el día de nuestro escape y rescate, que fue decisivo y que creo que, dado los momentos que estamos viviendo hoy en Venezuela, creo que no lo estaría contando si no hubiéramos logrado escapar como escapamos de él. Al final yo creo que hay muchas reflexiones de todo este proceso, de todo lo que hemos venido haciendo y lo que hemos venido viviendo. Yo no me voy a detener en lo vivido en la embajada ni en esa experiencia, porque creo que lo hemos dicho, lo hemos contado en múltiples espacios. Tampoco creo que sea la historia más relevante en términos del sufrimiento de la gente. Hay un aprendizaje, desde luego, y unas reflexiones que hacia el final, por supuesto, les comentaré, pero no podemos olvidarnos de que hay todavía 1.000 presos políticos secuestrados en Venezuela, donde opera una lógica de diplomacia de rehenes que tiene por lo menos a 70 extranjeros detenidos, incluyendo al gendarme argentino, como ustedes saben, Nahuel Gallo, y que, que ha sido una práctica donde el régimen además no ha hecho otra cosa que implementar lo que se conoce como terrorismo de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en esto. En Venezuela hoy se cometen crímenes de lesa humanidad, pero también se comete terrorismo de Estado. Un término que, por cierto, la CIDH no utilizaba desde las dictaduras militares de los 70. Y eso significa que tenemos un régimen que está matando, que está persiguiendo, que está desapareciendo. Tenemos todavía decenas de presos secuestrados que están desaparecidos, que no sabemos dónde están.
y evidentemente también un patrón de asedio y persecución a familiares y a allegados para aquellos que están en clandestinidad y están escondidos para intentar que se entreguen. Todo eso ocurre mientras hay un país resistiendo, que ese es el tono quizás optimista de lo que yo quiero transmitirles el día de hoy. Nosotros tenemos un país que no se rinde, un país que sigue luchando, un país que ha aprendido. En Venezuela hoy hemos reinventado los niveles de organización ciudadana para poder cuidarnos, porque obviamente estamos en un contexto represivo muy fuerte que no cesa. Es lo único que le queda al régimen además, el miedo y el terror. A pesar de eso, no les ha funcionado todo lo que han hecho y la gente se sigue organizando y hemos implementado un despliegue importante de organización donde la clandestinidad es el punto de partida, pero no una clandestinidad entendida en su concepción elemental o tradicional, sino una clandestinidad que entiende lo que es el siglo XXI, la hiperconectividad, y donde la primera figura que está en clandestinidad pero está liderando este proceso es María Corina Machado, desde el sitio donde está. Ella ya está próxima a cumplir un año en clandestinidad, pero a pesar de estar en un sitio aislada, segura, pero aislada, prácticamente sin luz solar y haciendo lo que está haciendo, pues se ha convertido en una, yo siempre lo digo, que es una especie de comandante de guerra. Desde donde está allí, da indicaciones, coordina con gente, habla con líderes del mundo entero, coordina con líderes locales y bueno, está avanzando en ese sentido junto a cientos de miles de venezolanos que hoy siguen organizados dentro del país y asumiendo esta clandestinidad no como una lógica de secretismo, sino como una lógica de hacer las cosas y de avanzar de manera, creo que si hay un factor que determina esta manera de organizarnos es el factor sorpresa. Factor sorpresa hemos determinado que es lo único que ha sido lo que le ha propinado realmente derrotas significativas al régimen y la sorpresa no es otra cosa que la organización con estrategia, liderazgo y organización. Cuando hemos actuado de esta manera, les hemos dado los golpes más fuertes. El propio 28 de julio es una muestra de eso. El 28 de julio en Venezuela del año pasado fue una demostración no solamente cívica, sino una demostración de organización ciudadana que tuvo importantes componentes de clandestinidad, que tuvo importantes esfuerzos de colaboración, incluso con sectores del régimen vinculados a la Fuerza Armada que facilitaron el acceso a actas y a material electoral que fueron decisivos para poder demostrar lo que pasó. Y evidentemente el régimen nunca se imaginó que íbamos a tener 160 antenas Starlink desplegadas en todo el territorio venezolano, dispuestas para transmitir actas en tiempo real y en menos de 24 horas, tener el más del 80% de estas publicadas en una nube fuera del alcance del régimen. Ese es el tipo de actividades que el régimen nunca se espera, como tampoco se esperaba nuestro escape de la manera como se dio y digamos, cómo se fue generando toda esta dinámica digamos, sí, de sorpresa, de ir sorprendiendo al régimen en cada uno de lo que ellos pareció, para lo que para ellos parecía obvio, no terminaba pasando como ellos pensaban, ¿no? Y, y eso, por supuesto, significa que en Venezuela hay todavía voluntad de lucha, todavía hay determinación para seguir luchando. Estamos muy conscientes del peligro que esto significa, incluso para quienes ahora estamos afuera, porque la represión transnacional es un término que no solo es algo que hemos padecido y lo hemos visto en tiempo real, sino que genuinamente sabemos que es una forma en la que el régimen también tiene tentáculos fuera de Venezuela y hay casos emblemáticos, pero a pesar de eso hay que seguir. Nosotros estamos determinados a seguir. Creo que si de algo sirvió la elección presidencial del 28 de julio fue para que el régimen, ante la derrota propinada por parte de la oposición democrática organizada que permitió la elección de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y el liderazgo de María Corina en todo este proceso, si algo hizo ese día fue hacer que el régimen se desplazara dentro de su tablero a su naturaleza más criminal, que es su verdadera naturaleza. Hoy ya el régimen no escatima. Antes se preocupaba mucho por su imagen internacional, se preocupaba mucho por su legitimidad popular, se preocupaba mucho por lo que decían. Hoy sencillamente eso ha quedado relegado. Hoy el régimen simplemente está en su fase más criminal, que es su fase verdadera, y es por eso que estamos viendo lo que estamos viendo en cuanto a reacciones de la comunidad internacional. Creo que la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista global por parte del gobierno de los Estados Unidos cambia el juego. Ya no están viendo a Nicolás Maduro como un tirano o un dictador, y creo que esa es otra de las grandes lecciones que tenemos que aprender sobre hoy el tema de Venezuela.
Ya esto no es un asunto de hablar de dictadura convencional. Creo que decirle dictadura a Maduro es hasta darle cierto beneficio. Estamos hablando de que es un jefe de Estado ilegítimo que ha convertido al Estado venezolano en una herramienta para el narcotráfico y el terrorismo, para el crimen internacional, para desestabilizar la región y que en definitiva es un capo, junto a todo su grupo. Y eso cambia el juego, definitivamente. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. En Venezuela, los venezolanos ya decidieron el 28 de julio del 2024 un cambio de régimen. Eso ya se concretó y lo hicimos con legitimidad. Ahora lo que corresponde, y eso es nuestra tesis en este momento y lo que estamos trabajando arduamente con Estados Unidos y otros aliados de Europa y de América Latina, es asumir al régimen como lo que es, una estructura criminal, y evidentemente haciendo lo que hay que hacer, que es desmantelar esa estructura criminal, propiciando, desde luego, las fracturas y los quiebres internos necesarios para que esto se pueda concretar. Nuestro escape de la embajada es una muestra de que esas fracturas existen, de que hay quiebres que hay que profundizar, que no han sido suficientes hasta ahora para generar lo que necesitamos generar, que es la transición y los incentivos para la transición, pero también creemos que hoy están dadas las condiciones como nunca para eso. Y, y nada, hoy Venezuela no es otra cosa que un país determinado a ser libre, secuestrado por un pequeño grupo de criminales. Y ahí es donde estamos hoy enfocados en deslegitimar a esa estructura criminal, pero sobre todo desmantelar. Para cerrar y no extenderme más, además de nuevamente agradecerles por esta oportunidad, decirles que en mi caso y el de mis compañeros que estuvimos asilados en la Embajada Argentina en Caracas por 412 días, no hay otra opción que continuar, que seguir luchando por quienes están secuestrados en Venezuela, por quienes hoy sufren y siguen siendo torturados por el régimen, por sus familias, y porque, yo lo he dicho en todas partes, ninguno de nosotros, exiliados, desterrados, dentro de Venezuela o quien sea, ninguno de nosotros podrá ser libre realmente hasta que Venezuela sea libre. Y por eso nosotros tenemos que avanzar, tenemos que seguir comprometidos con esto, es nuestra determinación. Por supuesto que hay grandes reflexiones sobre la diplomacia, sobre cómo responde la diplomacia convencional a regímenes que actúan de manera no convencional. Nuestra experiencia nos dice que cuando incluso utilizamos mecanismos convencionales como una elección el año pasado, nos organizamos de manera no convencional para poder sorprender al régimen y funcionó. Entonces creo que la diplomacia hoy debe repensarse, sobre todo en los términos de cómo se desafía y se enfrenta a un régimen como este, que tiene sus satélites, por supuesto, en Nicaragua, en Cuba, en otras naciones que también están secuestradas por estas tiranías y que además nos comprometen a repensar términos y conceptos como el asilo diplomático, la clandestinidad y otros tantos que creo que quedaron a prueba y de alguna manera no funcionaron efectivamente en nuestra situación. Pero a pesar de eso, aquí estamos. Estamos aquí, seguimos firmes, luchando y nada, decirles que cuentan con nosotros y que espero muy pronto poder visitarlos en Buenos Aires como hubiera sido mi deseo en esta jornada del día de hoy, de la cual les deseo el mayor de los éxitos. Cambio y fuera. Gracias. Muy interesante, Pedro, la verdad, me quedo con un montón de cosas. Espero que todos también hayan podido tomar nota, porque esto está para pensarlo y repensarlo. Damos espacio a preguntas de la mesa. Si alguno... Ah, no, perdón. Sí, a la que vamos a animar y eso, y que después va a haber un espacio de preguntas para todos. Buenos días. Bueno, jamás pretendo suplantar a Juan Miguel Mateus. Quienes lo conocen saben que es magistral y que no podría igualar una presentación a la de él. Sin embargo, pues bueno, hoy como representante no solamente de la legítima Asamblea Nacional, sino de la oposición y de la voz de muchos venezolanos que están fuera y, por supuesto, sobre todo los que siguen dentro de Venezuela, este es un espacio al que agradecemos mucho. Le agradecemos a Micaela, a Mica, a Cultura Democrática, a todas las organizaciones que hicieron posible este encuentro el día de hoy, tener aquí jóvenes de varios países
escuchando cada una de las vicisitudes que vivimos en Latinoamérica, porque al final es eso, Latinoamérica es un continente que ha vivido historias cíclicas, tal como lo es la historia, y que además de eso tenemos muchas cosas en común, que siempre, a pesar de la lejanía, porque a veces sentimos que Argentina está muy lejos de Venezuela y sentimos que la lejanía hace que las cosas sean distintas, y definitivamente no. Nosotros vivimos historias similares y estoy segura que al vivir historias similares también tendremos finales felices, y eso es lo que va a pasar en Venezuela, y de eso estoy segura. Nosotros habíamos conversado, Mica y yo, sobre hacer una dinámica sobre algunas palabras, y más o menos en eso voy a basar mi intervención el día de hoy. Venezuela se convirtió ahora en un antes y después del 28 de julio. Lo que había en Venezuela antes del 28 de julio, un año antes inclusive de las primarias, unos años antes del 28 de julio, Venezuela representaba desolación, conformismo, resignación y frustración. Porque ciertamente, si algo tenemos que decir, es que nosotros lo intentamos todo. Nosotros habíamos intentado en la calle, por supuesto, luchando contra armas y jóvenes con escudos de cartón. Parece un chiste, pero es así. Jóvenes con escudos de cartón que dieron su vida en la calle en protestas en el 2014, en protestas en el 2017. Comenzamos contra la libertad, a favor de la libertad de expresión cuando cerraron RCD con el movimiento estudiantil del 2006 y del 2007. Pero en fin, Venezuela se vistió de esto. Y habla de desolación como el vacío y el dolor que deja un régimen que arrasó con la democracia, con la economía y con las familias venezolanas, porque nos separó como familias. El conformismo se convirtió en una actitud que el poder buscaba para imponer que la gente aceptara la injusticia como si fuera normal. La resignación como la sensación de derrota que el autoritarismo quiso sembrar para pagar la voluntad de cambio. Y la frustración, el sentimiento colectivo de ver que los esfuerzos ciudadanos eran bloqueados por un sistema que se negaba a soltar el poder. Y eso fue lo que nosotros vivimos antes del 28 de julio, a pesar de haber hecho muchos intentos. La vía electoral fue criticada por muchos, auspiciada por otros, pero que definitivamente para el 2024 se convirtió en la ruta para toda la oposición venezolana. Y por supuesto, la autoría de esa ruta debemos dársela a María Corina Machado, que valientemente luchó, se enfrentó, peleó, consiguió que las primarias se hicieran contra todo pronóstico. Parecía que las primarias no iban a poder realizarse, y a pesar de eso, no solamente María Corina insistió, sino que insistimos todos los venezolanos y todos los militantes de partidos políticos, porque a pesar de que milito en un partido de oposición, no milito en el partido de María Corina, milito en Primero Justicia, un partido venezolano también que hoy se atreve también a darle cara en conjunto con María Corina por la lucha por la democracia. Y todos los partidos nos abocamos, la mayoría de los partidos democráticos, de carácter democrático real, nos abocamos a construir esas primarias. Y pasó el 28 de julio, nos preparamos, la gente se preparó. Lo que ocurrió en las primarias fue increíble, cómo la gente se organizó en cada uno de los sectores, de las comunidades, para poder llevar a cabo las primarias. Fue algo sumamente hermoso. Luego de las primarias vino el proceso donde inhabilitan a María Corina, donde no la dejan inscribir, desprendidamente la oposición y María Corina se ponen de acuerdo en varios nombres. Muchos de esos no pasaron, porque parece también que fuese como que llegamos al nombre del mundo porque salió del Espíritu Santo, y la verdad es que les digo que sí. O sea, el nombre del mundo, González, llegó bajado del cielo, más nada, fue un enviado de Dios. O sea, nosotros, María Corina había propuesto a Corina Lloris, hubo otras propuestas dentro de la mesa de la unidad, y ninguna fue posible. Y ninguna fue posible, y hay que decirlo claramente, ninguna fue posible, porque el régimen jugaba a la desesperanza de la oposición para tener la garantía de ganar su elección por la desmotivación y la desmovilización. Sin embargo, los venezolanos, en un acto de resistencia, el 28 de julio, salimos a votar por un hombre al que le agradecemos sumamente su participación, que es Edmundo González,
con la conducción de María Corina, pero con la esperanza de un cambio para el país. Y eso es lo que yo quiero reflejar el día de hoy. Después del 28 de julio, a pesar de que los resultados no fueron reconocidos, lo que se vive en Venezuela, en cada momento, cada noticia que sale, nosotros, todo esto, toda esta desolación, conformismo, resignación y frustración, es verdaderamente hoy y se convirtió en esperanza, proactividad, determinación, resiliencia, resistencia y renovación. Nosotros, y quiero definir cada una de las palabras para que nosotros entendamos el contexto en el que está Venezuela hoy. Venezuela se bañó de esperanza con la certeza de que pese a todo y de que pase lo que pase o lo que esté pasando, Venezuela tiene futuro y la libertad es posible. La gente está allí, mucha gente tiene miedo, es cierto. La represión brutal que vimos después del 28 de julio hizo que mucha gente tuviese miedo, pero sin embargo nadie deja de estar atento. Nadie deja de estar atento a los llamados, a los mensajes y a la hora oportuna para tener que salir de nuevo. La proactividad la convertimos como la fuerza de quienes no esperan órdenes, sino que actúan cada día para defender sus derechos. Muchos estamos pagando las consecuencias de esa proactividad con el exilio, que es tan doloroso como la cárcel, quizás menos terrible, pero es tan doloroso como la cárcel. Y hoy tenemos más de 1000 presos políticos que sueñan con libertad. Y nosotros estamos obligados a tener la determinación y la convicción de no rendirnos frente a la persecución, de seguir adelante hasta recuperar la democracia. Y por supuesto, no quiero terminar mis palabras sin decir algo muy importante: la resiliencia, la resistencia y la renovación, o las ideas innovadoras. Podemos encerrarlo todo en ideas innovadoras. La creatividad de la sociedad venezolana ha sido increíble. El estado de resiliencia que tenemos los venezolanos, de tener 26 años luchando contra una dictadura que comenzó pareciendo una democracia, pero que muchos advirtieron que parecía llegar a ser una dictadura. Y que hoy, tenemos que decirlo muy claramente, hoy en Venezuela hay una dictadura no tradicional, conformada por crimen organizado, por terrorismo, por narcotráfico, que actúa a través de una maquinaria opresora y represora con cuerpos de seguridad que no son más que paramilitares, que son los colectivos armados. Pero definitivamente, nosotros, el espíritu de resiliencia, de entender que el futuro es prometedor y de que Venezuela tiene absolutamente todo para recuperarse, nos hace entender que nosotros tenemos que seguir luchando hasta conseguir la libertad. Muchos en Venezuela se preguntaron durante la campaña electoral del 28 para el 28 de julio qué significaba hasta el final. Y los que entendimos eso, pagamos algunas consecuencias, pero también estamos conscientes de que hasta el final es hasta recuperar la democracia y el mandato que dio el pueblo el 28 de julio. Hoy eso es lo que nos corresponde, hoy eso es lo que nos llama, hoy eso es lo que nos convoca. El precio que tengamos que pagar, lo pagaremos, pero Venezuela la vamos a liberar, estamos seguros de eso. El 28 de julio los venezolanos hablaron con claridad, dieron su mandato y nosotros los políticos, pero sobre todo el pueblo venezolano, tanto el que está dentro como el que está afuera, tiene que rendir tributo a lo que el pueblo dijo el 28 de julio. Y no es más ni menos que libertad, democracia y progreso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. Importantísimo lo que decís. Y doy espacio también a la mesa y a comentarios o preguntas. Sí, no, agregar a lo que decías, yo tengo, se escuchaba y me emocionaba porque yo conocí Venezuela, la Venezuela democrática del año 82 con Luis Herrera, tengo primas hermanas que viven en Venezuela, que volvieron a Venezuela para acompañar a Corina, para luchar por la Venezuela libre y
Y yo me acuerdo que cuando fui en esa época de esplendor de Venezuela, la gente se quejaba, había novelas, me acuerdo que había una canción que decía Laura no seas tan cifrina, y hablaban de la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Y esta es mucho peor. Esta le sumás el narco, le sumás la violencia, le sumás el exilio de tantos venezolanos y bueno, es un dolor pensar en nuestros hermanos venezolanos, y a todo nuestro apoyo. No, simplemente querías preguntar a las acciones militares o al acercamiento que hoy está haciendo a alguna parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿qué significado, qué alcance, qué perspectiva le dan? Simplemente. Sí, perfecto. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, a ver, yo lo que creo es que aquí hay una decisión muy clara de parte de la administración de los Estados Unidos. Creo que en las últimas 2 semanas o 3 semanas hemos visto una secuencia de acciones. Esto del despliegue militar, digamos, uno podría decir que es una cosa rutinaria, pero claramente en este contexto tiene una implicación directa con lo que han sido todas las últimas decisiones y que se enmarcan en lo primero y fundamental en la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global, que se suma, por supuesto, a otros carteles de la droga, ¿no? Y que confirma lo que la propia administración de los Estados Unidos y muchos funcionarios han tenido como información durante muchos años, ¿no? Creo que esto es incremental. Nosotros estamos viendo no solamente la designación, luego vimos el aumento de la recompensa por la orden de captura de Maduro, que es la más alta en la historia, incluso más alta que la de Osama Bin Laden en su momento, o sea que eso también marca un antes y un después en esto. Estamos viendo decisiones y sobre todo una articulación entre agencias y departamentos de toda la administración. O sea, esto ni siquiera es solo Departamento de Estado. Aquí estamos viendo involucrados Departamento de Defensa, Departamento de Justicia, FBI, DEA. O sea, estamos viendo a toda la estructura gubernamental enfocada en esto. Yo creo que lo que estamos viendo es una serie de acciones incrementales y que además no son solo de Estados Unidos, hay que decir. O sea, que está habiendo colaboración de países europeos y todo esto tiene que ver con muchas operaciones antinarcóticos que están teniendo lugar en el Caribe, desde hace algunos meses, por cierto. Las incautaciones son enormes y claramente pues, Venezuela es hoy un epicentro del narcotráfico, no solo en América Latina, es global. Y claramente Estados Unidos entendió que esto es un problema serio de seguridad nacional. Entonces yo creo que ahí, digamos, ellos ya entienden que esto no es solo un asunto que les compete a ellos, compete a la estabilidad de la región y yo creo que lo que vamos a seguir viendo es más presión y evidentemente hay coordinación también con María Corina Machado y con otros actores en función de que esto se sirva también encauzado desde el liderazgo venezolano hacia el objetivo que nosotros tenemos, que no es otro que el de la transición y la libertad. Es decir, que nosotros tenemos que lograr desmantelar este supercartel y esta estructura criminal para poder avanzar. Y soy optimista en ese sentido porque hay una estrecha relación y coordinación a todo nivel en este momento y creo que, bueno, vamos a seguir viendo otras acciones que van en esa dirección. Entender que es un régimen criminal y que hay que desmantelarlo y presionarlo al máximo pues para propiciar un cambio político en Venezuela. Pero entonces, la otra esperanza es alguna situación de quiebre dentro de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, esa perspectiva se ve con alguna posibilidad de concreción. ¿Hay algún indicio de algo de eso? Sí, yo creo que hay varios, hay señales muy poderosas, pero además, más allá del tema del quiebre de estos factores, al final esto, como todo proceso de presión y como lo estamos viendo, es un tema de incentivos y garantías. Y en la medida que nosotros presionemos y avancemos, aquellos que quieran saltar del barco, pues se verán tentados a hacerlo si eso significa tener incentivos para hacerlo y evidentemente las garantías para que hacerlo signifique que no haya consecuencias, ¿no? Y eso es parte también del proceso político que complementa esto. Yo creo que es evidente que hay grietas en el sistema represivo. Nosotros tenemos que terminar de fracturar y debilitar el sistema de represión fundamentalmente, porque eso es lo único que garantiza que nosotros progresivamente podamos ir teniendo mucha más gente en la calle. En la medida que haya menos represión, será más fácil poder movilizar a la gente nuevamente y tener a la gente otra vez en las calles como es lo que queremos, además, porque es necesario. Nosotros tenemos que aquí articular lo interno y lo externo. Es decir, esto no es solamente un asunto de que Estados Unidos y los aliados estén presionando. Esto también requiere un factor interno, que bien lo decía Nimar en el tema de la organización interna, que sigue.
Eso sigue, eso no ha cambiado. Lo que pasa es que hoy, digamos, la gente se está cuidando más por razones obvias, porque la represión no ha cesado. Ahora, en la medida que debilitemos el aparato represivo y que los represores y perpetradores de los crímenes de lesa humanidad paguen las consecuencias de lo que están haciendo, pues eso también de alguna manera va a facilitar que la presión interna se movilice. Y yo no tengo la menor duda de que María Corina en eso lo ha dicho todo el tiempo, hay una reserva moral en la Fuerza Armada que estoy seguro que responderá cuando tenga que responder, pero sobre todo cuando estén dadas las garantías. La otra esperanza es la situación de quiebre dentro de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, esa perspectiva se ve con alguna posibilidad de comprensión. ¿Hay algún indicio de algo de eso? Sí, pues buena pregunta, sobre todo porque en las últimas horas hemos visto algunas posiciones ambiguas, ¿no? Por un lado condenan, por otro lado se aparecen al lado de Maduro. Yo creo que al final, en el caso de Colombia, nosotros a partir del 28 de julio intentamos, por supuesto, que en especial Colombia, Brasil y México jugaran un rol mucho más determinante en la defensa de la verdad de lo ocurrido. Lamentablemente, su propia ambigüedad y su propia posición terminó siendo bastante eh, dañina, creo yo, para el proceso de la lucha, sobre todo en el caso de Colombia. Claramente hay una alianza que yo creo que trasciende lo ideológico. Yo creo que hay una afinidad en muchos casos y evidentemente la dinámica de la frontera es muy compleja y eso lo sabe Petro, ¿no? Tiendo a creer que, aunque discursivamente lo quieran hacer, la relación con Estados Unidos es muy importante para Colombia y me cuesta creer que se van a ir frontalmente contra la administración, pero en cualquier caso creo que hay que esperar un poco para entender porque, insisto, hay mucha ambigüedad. O sea, yo nada más les invito a que vean las últimas 24 horas y van a ver tres declaraciones distintas que uno no sabe al final qué es lo que quiere decir. Porque lo dice él, y después salen sus funcionarios y lo desmienten, pero luego él dice otra cosa. Entonces, bueno, creo que ellos son víctimas de sus propias contradicciones. Y, y lo que sí queda claro, y lo hemos dicho en todos lados y en todo momento, es que al final no va a haber paz duradera en Colombia si no hay democracia en Venezuela. Que mientras Venezuela siga albergando a los grupos criminales y a las guerrillas y a toda la dinámica criminal en la cual han conseguido refugio dentro del territorio venezolano, va a ser muy difícil que Colombia pueda aspirar a ser un país democrático y estable, porque al final van a tener un factor desestabilizador del otro lado permanentemente. Así que bueno, estamos allí. Yo creo que hay una oportunidad pues para fijar posiciones. Hemos visto detalles interesantes. La propia Sheinbaum salió con una visión mucho más de no intervención, algo así como que no me meto. Y así hemos visto otras posiciones. En el caso de Brasil ayer, por ejemplo, también Celso Amorín salió diciendo algo así como que, bueno, nos preocupa, pero no nos metemos. Entonces creo que eso dice mucho de un poco el rol de Estados Unidos acá y quiénes están dispuestos realmente a enfrentarse a Estados Unidos en un contexto donde la relación es clave para lo que ve en la región. Tenemos una pregunta del público también, pero sí. Bueno, buenos días. Primero, soy Carla Fabal, de Bolivia, representada de Bolivia. Más que una pregunta, es un comentario, y es un comentario que hemos estado hablando mucho con los chicos de Bolivia. El ejemplo de Venezuela representa realmente un ejemplo para toda la región, especialmente para nosotros en Bolivia. ¿Por qué? Porque la lucha que ustedes como venezolanos han marcado en este momento y en este proceso histórico ha sido un gran ejemplo para nosotros como bolivianos, ha sido un gran ejemplo para nosotros como bolivianos en el proceso de esta última elección, porque todo lo que ustedes han representado en torno a resiliencia, en torno a ejemplo de lucha, a fortaleza, a unidad, en torno a lo que viene a ser el desarrollo del ejercicio democrático pese a las vicisitudes que han estado manejando en todo este tiempo, a nosotros como bolivianos nos ha ayudado a llegar a este proceso que hoy por hoy podemos decir que después de 20 años nos hemos liberado de un movimiento al socialismo tan fatal como ha sido en su momento Evo Morales, Luis Arce Catacora, como un personaje tan oscuro como el que tienen ustedes en este momento en Venezuela. Gracias a ustedes y al ejemplo que María Corina y todos los que han representado el movimiento dentro de los comandos en Venezuela nos han dado tanto en el control electoral como en el desarrollo de la lucha en sí, ha ayudado a que nosotros nos podamos organizar dentro de los partidos, fuera de los partidos, con las plataformas ciudadanas y también con los
los equipos, el apoyo que el Comando Venezuela le ha brindado a Bolivia en este proceso para que nosotros podamos desarrollar Cuidemos el Voto Bolivia, nos ha ayudado a llegar a este proceso. Entonces, más que nada es un comentario de agradecimiento, es un comentario de expresar el ejemplo que ustedes han representado para la región y el ejemplo que han representado para lo que hoy Bolivia está generando un cambio. Entonces, más que nada es un agradecimiento a ustedes.